Esta es la voz que clama en el desierto. Les saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde quiero compartir un tema muy importante con todos mis hermanos que son ya convertidos, que son ya miembros de alguna iglesia. Quiero compartirles una de las clases que tomé en el colegio bíblico. Por la gracia de Dios, pues me tuve el privilegio de asistir a algunas clases, de estar en algunos colegios bíblicos diferentes, y es por eso que quiero compartirles esta materia. Yo espero que sea de bendición para los que puedan escucharme y para el que sea de bendición, si gusta también compartirlo. Amén. En esta tarde hablaremos sobre el tema de la antropología bíblica. ¿Qué significa antropología bíblica? Pues es la doctrina del hombre. Recordemos que la palabra doctrina no tiene otro significado más que ser una enseñanza. En otras palabras, la enseñanza del hombre. Amén. Una de las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia es: ¿qué es el hombre? Desde entonces han surgido diversas teorías seculares y muchas han sido falsas, que han engañado al mundo entero. Amén. Debido a la influencia de Satanás, como lo dice en Apocalipsis 12:9. Voy a leerles. Dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es palabra de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor porque hay diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas que hablan de cada tema específico. Para esto está la Biblia, la palabra de Dios, para comprobar, para corroborar. El enemigo, vuelvo y les repito, vino a matar, a robar y a destruir, a engañar al mundo entero, como les acabo de leer. Así que es muy importante que nos basemos y tomemos como referencia la palabra de Dios. Amén. La Biblia como palabra de Dios presenta el origen y todas las características del hombre, así como su futuro fin en la tierra. Por tanto, pues en esta enseñanza descubrirá qué es la antropología bíblica y teológica también, cuáles son sus puntos principales y la gran importancia que tiene para la iglesia y para cada uno de los creyentes en Cristo. Amén. Por eso es tan importante que estudiemos y nos aferremos al estudio, a la enseñanza de la palabra de Dios. Es muy bueno ser curioso, es muy bueno ser investigador. Amén. Bueno, pues vayamos al grano, ¿verdad? La antropología bíblica es la disciplina teológica que estudia sistemáticamente todo lo que dice la Biblia acerca del hombre. La antropología proviene de una palabra griega de dos términos y que significa estudio del hombre. Por tanto, la antropología teológica es el estudio de la doctrina bíblica del hombre. Vuelvo y le reitero, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Amén. Y continuamos. Es muy importante no confundir la antropología teológica con la antropología general. La antropología general es el estudio científico del hombre y de su análisis, y se basa en dichos estudios, en todas las ciencias que ocupan el origen, la naturaleza y el potencial. Esto incluye la historia de la humanidad, la estructura, las características fisiológicas y psicológicas del hombre y su desarrollo etnológico también, cultural, lingüístico y religioso. Amén. Es muy diferente este tipo de antropología general. La antropología bíblica se ocupa exclusivamente de lo que la Biblia revela sobre el hombre,
cómo lo define. Por ejemplo, hay un teólogo llamado Louis Berkhoff. Dice que la antropología teológica se preocupa únicamente por lo que dice la Biblia sobre el hombre y la relación que está y la que debería de tener con Dios. Amén. Nos estamos refiriendo a todos los seres humanos. Amén. La antropología teológica solo reconoce las sagradas escrituras como una fuente y examina las enseñanzas de las experiencias humanas a la luz de la palabra de Dios. Amén. Espero que me vaya siguiendo, que no se enfade de escuchar esta enseñanza y que sea de bendición para su vida. Continuamos. Amén. Otro dato muy importante que quiero darles es que la antropología general o científica no tiene en cuenta para nada la enseñanza bíblica sobre el hombre. Nosotros sabemos que ellos se basan más en la ciencia, qué dice la ciencia, experimentos, etcétera, etcétera. Amén. ¿Cuáles son los puntos principales de la antropología bíblica? La antropología bíblica considera la enseñanza de las sagradas escrituras sobre el hombre, desde el relato de la creación en el Génesis hasta el relato del fin del mundo en el libro de Apocalipsis. Amén. La antropología teológica identifica y extrae de todas las enseñanzas sus puntos fundamentales para presentar una visión amplia y organizada del hombre a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Los principales puntos que estudia la antropología bíblica son los siguientes. Pues uno es la creación y el desarrollo del hombre. Aquí se tratan temas como cuál es el origen del hombre, cómo fue creado, cuál es el significado teológico de la creación del hombre. Enseña la Biblia la unidad de la raza humana y temas así, ¿no? La naturaleza del hombre también. Aquí se da la respuesta a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la constitución del hombre? ¿Qué dice la Biblia sobre los elementos de la naturaleza humana? ¿Cómo se relacionan las tres partes del hombre? El cuerpo, el alma, el espíritu. En la unidad que es el hombre, existe una diferencia entre el alma y el espíritu según la enseñanza de la Biblia. Yo me imagino que a algunos de ustedes ya les ha tocado, ¿no? A lo mejor por separado, diferentes temas, ¿no? También en este estudio, pues otro punto importante es la dignidad del hombre. Los temas tratados en este punto en que se diferencia el hombre de todas las demás criaturas de Dios. ¿Cuál es el valor de la vida humana? ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Otro punto es la condición del hombre. ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Puede el hombre relacionarse con Dios? ¿Cuál debería ser la actitud del hombre hacia el Creador? Amén. Yo pienso que con otros títulos, pero algunos de nosotros hemos estudiado ya algunos temas de estos. Amén. Por otro lado, pues es muy importante entender, hermanos, que la antropología bíblica es una disciplina que está relacionada con asuntos teológicos y no se trata de una manera individual. De hecho, para comprender correctamente la antropología bíblica es necesario entender otras disciplinas doctrinales. Amén. Por eso es tan importante que estemos estudiando la Biblia. Otras materias relacionadas y que también me tocó ver a mí en el colegio bíblico, una de ellas se llama teontología, que significa el estudio de Dios. La amarteología, que es el estudio del pecado, y la soteriología, que es el estudio de la salvación, y la escatología también, que es el estudio del final de los tiempos. Yo sé que
algunas materias de estas también a lo mejor alguno de ustedes la ha visto. Amén. Bueno, pues ¿qué importancia tiene la antropología bíblica? Pues estudiar el origen de la humanidad a partir de la doctrina bíblica del hombre. Esto es muy importante, debido a que el hombre necesita comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Amén. Además de entender por qué fuimos creados y cuál es el significado de nuestra existencia en este mundo. Para de esta forma saber cuál es el propósito en esta vida, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, hacia dónde vamos, cuál es nuestra identidad. Amén. La antropología bíblica no solo habla del hombre como ser creado, sino de Dios también, nuestro creador. Así que aunque se estudie la doctrina del hombre, al estudiarla también llegamos al conocimiento de Dios. Además, sin la antropología bíblica es imposible comprender adecuadamente nuestra condición caída ante el Señor y el valor y el significado y el alcance de la obra redentora del Señor, de Cristo. Amén. La antropología teológica es fundamental para cualquier pensamiento correcto sobre el hombre. Solo aquellos que ven al hombre como una criatura de Dios creada a su imagen y semejanza pueden dar el valor adecuado a la vida humana. Amén. Es curioso que en este tiempo y en nuestra sociedad son muchos los grupos que pretenden protestar a favor de la defensa de los derechos humanos. Amén. Pero a la vez y de una forma contradictoria rechazan por completo los principios bíblicos sobre quién es el hombre. Amén. Por ignorancia, por darle la contra a la palabra de Dios, yo no lo sé. Se puede observar que en esta contradicción, porque si alguien anula la antropología bíblica y aún afirma ser defensor de los derechos humanos y la dignidad del hombre, lo que simplemente está haciendo es defender la dignidad de un ser que surgió al azar y no tiene sentido ni propósito en su vida. Amén. Es por eso yo pienso que nosotros los cristianos debemos de tener tanto respeto por la vida, primeramente. El respeto, la vida que viene siendo Dios. Después, la vida, el ser humano. Cómo está formado, cómo está compuesto, etcétera, etcétera. Las virtudes y todas las cosas que el Señor ha dado y ha puesto en el hombre, ese regalo divino, el soplo de vida. Esa es otra materia, ¿no? Pero qué importante que nosotros como cristianos nos informemos para que sepamos la importancia tan grande que tenemos los seres humanos. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué fuimos, como dije anteriormente, hechos a imagen y semejanza de Dios? Amén. Cuando observamos y pensamos en la dignidad humana a la luz de la doctrina del hombre, se puede ver que esta dignidad no se merece, porque el hombre es un ser evolucionado, aparentemente, ¿no? Es lo que nos enseñan en las academias, en las universidades, que el ser es un ser evolucionado, sino por el acto creativo y amoroso de Dios. Eso es lo que más nosotros no creemos, ¿no? Que el hombre es y está creado del polvo de la tierra, y todo lo que el Señor nos ha dado, para nosotros pienso yo que en nuestra mente está la idea de que todo lo que tenemos, de que todo lo que somos es por la pura gracia y el favor inmerecido del Señor. Amén. Un siervo de Dios, nada más tengo las iniciales, R.C. Sproul, creo, no sé si esté bien pronunciado.
explica que el carácter sagrado de la vida humana no es propio o característico del hombre, sino que éste se deriva de Dios, que le da el verdadero valor. Esto es lo que estudia la antropología bíblica. ¿Se fijan? O sea, el Señor no nada más nos creó como seres humanos, nos creó, sino que también nos dio un carácter, nos dio un alma, un espíritu, una forma exclusiva de ser de cada uno de nosotros. Amén. Fíjense qué hermoso, en todos los detalles pensó el Señor para crearnos. Amén. Le voy a hacer un breve resumen de lo que es específicamente la antropología bíblica. Amén. Le voy a repetir lo siguiente. La antropología bíblica estudia el origen del hombre, su naturaleza, su caída, su redención en el marco de la cosmovisión bíblica, o sea, de lo que dice la Biblia, mediante un estudio reflexivo y sistemático. Se espera lograr que usted comprenda la magnitud del complejo y de las maravillas y las cosas, hablando sobre la naturaleza humana en sus diferentes dimensiones o estados, a fin de que reconozca el hombre, el ser humano, la necesidad de la intervención divina. Amén. El hombre, los seres humanos debemos de comprobar y de comprender la naturaleza del ser humano, su origen, su propósito, amén, su caída, y por qué fue creado a imagen y semejanza de Dios, y cuál es el propósito de por qué estamos en la tierra, y lograr ver que Dios, que Jesucristo es nuestro Creador, es nuestro amigo, nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial. Amén. Les voy a leer 1 de Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para nuestro amado Dios, nuestro Padre Celestial, Él quiere que todos los hombres sean salvos y es tan importante para Él, para que esa salvación sea posible. Amén. Por eso el Señor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es muy importante, pues me imagino que la mayoría de los cristianos sabemos de que no todas las personas son hijos o hijas de Dios. En realidad, de ser hijo de Dios es un privilegio más allá de lo que nuestras mentes limitadas puedan comprender. Amén. Pero también trae consigo este conocimiento una gran responsabilidad. Porque así como Cristo vivió y murió para que nosotros tengamos vida, necesitamos hacer que nuestra vida sea en servicio, un servicio desinteresado para los demás. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos una grandísima responsabilidad. Y es por eso, hermanos, que yo me doy a la tarea de estar estudiando y de estar investigando cosas para compartirles, porque no es justo y no es válido que los hermanos, los cristianos, vivamos sin prepararnos, sin estudiar la palabra de Dios. En Juan 10:10 dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo, Jesús, o sea, Jesús es el que habla, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando hay conocimiento, hermanos, créanme que salimos de la ignorancia y salimos de la esclavitud. Por eso es muy importante tener conocimiento de todas las cosas, amén, de todo lo más que podamos estudiar. Por eso es tan importante que sepamos
tengamos el conocimiento de que el hombre fue creado con espíritu, con cuerpo y con alma. Amén. Ahora que estoy yo, que tomé, voy a estar transmitiendo, grabando, compartiéndoles sobre el Génesis. A mí siempre me ha gustado mucho hablar del Génesis y quiero darme el tiempo de estar haciendo grabaciones. A mí me gustaría mucho que siguieran la secuencia. Entonces por eso tuve el sentir ahora de hablar un poco sobre esto. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y de manera ordenada y completa. Luego, en algún momento, el Señor, en la prehistoria bíblica, la tierra se volvió desordenada y vacía. Dios tuvo en su corazón de amor poner al hombre como gobernante sobre los asuntos de la tierra. Amén. Entonces, por eso es tan importante que tengamos el conocimiento y eso nos motiva, ya sabiendo quiénes somos y qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Uno se motiva, se goza y se anima a seguir estudiando y a tener más conocimiento de por qué Dios me creó, para qué me hizo y sobre qué cosas tengo yo autoridad. Dios no solo creó al hombre y lo puso en una tierra hermosa creada y ordenada para él, sino que le dio la herramienta y la habilidad de gobernar. Amén. Y le puso al hombre el espíritu sobre él. Amén. El diseño original de Dios para el hombre es que el hombre es un ser tripartito, un ser con espíritu, alma y cuerpo. Y se lo voy a comprobar, 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se lo voy a leer como lo tengo yo aquí en mis escritos. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, neuma, alma, suche, y cuerpo, soma, sea guardado irreprensible sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Disculpe si no pronuncio bien algunas palabras. Algunas están en hebreo, otras en griego, etcétera, etcétera. Amén. También en singular el apóstol Pablo, hablando por revelación, dice: todo vuestro ser. Y para no dejar lugar a dudas, dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Eso nos confirma de que somos seres tripartitos. Amén. Miren, hermanos, yo voy a decirles esto de mi propia cuenta. Nosotros, los cristianos, tenemos un valor incalculable. ¿Por qué? Porque fuimos creados por la mano de Dios. Vino y nos puso en un mundo creado, hermoso, maravilloso. Nos dio de su Santo Espíritu. Y por eso, y no nomás con eso, el Señor nos lavó con su sangre preciosa, llevándose nuestras culpas, nuestras cargas, nuestros feos, tristes y abominables pecados. Después de eso, como sabe que somos carne y sabe que nos vamos a equivocar todos los días y vamos a pecar, nos da la misericordia nueva cada mañana. Entonces, por eso es tan importante que como hijos de Dios estudiemos, nos preparemos, no vivamos una vida en el cual el tiempo vaya transcurriendo y nosotros estemos, con todo respeto lo voy a decir, aplastados nada más en la silla de la iglesia, sintiéndonos o siendo cristianos el jueves y el domingo. Debemos de prepararnos, hermanos. Debemos de dejar perder el tiempo pensando en cosas que no edifican, en pleitos, en cosas que no edifican, en cosas que no convienen. Miren, les voy a leer lo que dice 1 Corintios 2, del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se fija, hermanos, se fija. Nosotros ya no nomás somos criaturas, somos seres creados, no. Pasamos a ser hijos del Señor, sacerdotes, reyes y sacerdotes, como dice su palabra de Dios. Entonces, como tales, como el Señor nos dio esa dignidad, dándonos un título y dándonos un nombre, entonces poniéndonos en un lugar espiritual tremendo, dándonos autoridad, o sea, es tan grande el hecho de que somos cristianos. Por eso, queridos, amados, amadísimos hermanos, debemos de prepararnos. No se vale que vivamos en la ignorancia, creyendo y tragándonos cualquier cosa que se nos diga sin comprobarlo. Sin decir, a ver, ¿por qué estoy creyendo en esto? ¿Está bien esto? A ver, vamos a la Biblia, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo en diferentes fuentes como nos está enseñando el pastor. O sea, un cristiano debe de ser ambicioso en el conocimiento y en la sapiencia de la palabra de Dios, y no para jactarnos de nada, porque entre más estudia, créame hermano, que entre más estudia uno, más pequeño se siente y llegamos a la conclusión de que realmente no sabemos nada. Amén. Entonces, es muy importante que estudiemos, que sepamos muchas cosas por amor al Señor, por amor a nosotros y por amor al resto de los seres humanos. Amén. Ahora, ¿qué es el hombre natural? Pues es un hombre que no es hijo de Dios, lo llamaríamos como criatura de Dios. Este hombre tiene cuerpo y alma y solamente puede recibir información a través de sus 5 sentidos, pero no a través del Espíritu de Dios. Amén, porque no, el Señor no se lo ha dado. Todos nosotros sabemos arrepentimiento, después de bautizarnos y después recibir la promesa del Espíritu Santo. Les voy a leer lo que dice en Isaías 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Bará, formé Yatzar y los hice Atzá. Es un poco complicado, hermanos, la pronunciación de estas palabras, pero las pronuncio porque pues yo las tengo aquí en mis apuntes, ¿verdad? Dios, hermanos, es perfecto y también su palabra. Amén. Dios creó al hombre, formó al hombre, hizo al hombre. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entre más conocimiento, más temor. Y entre más temor, pues nos acercamos un poquito más hacia el Señor. Amén. Esperándolo para su venida. Amén. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Se fija? Mire qué bonito lo que tengo aquí. Ponga mucha atención. La parte del hombre que Dios formó con los materiales que provinieron de la tierra fue el cuerpo. La palabra para formó es la palabra yatzar, que quiere decir formado de algo que ya existía. El versículo dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra ya existía previamente y de ella tomó Dios para formar al hombre, así como un alfarero forma su vasija. La palabra para hombre
Escuche qué hermoso. Es la palabra Adam, que significa tierra roja. El cuerpo del hombre está constituido con los mismos elementos que se hallan en el polvo de la tierra. Por ejemplo, la química básica, sabemos que el polvo de la tierra está constituida por elementos minerales básicos, como son calcio, magnesio, hierro, sodio, potasio. De ahí que nuestro cuerpo está constituido por todos estos elementos. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Amén. Se lo voy a repetir. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ahí fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria a Dios, ¿a poco no es fascinante tener conocimiento de quiénes somos, de cómo fuimos formados? Gloria al Señor, yo me gozo tremendamente, siento la presencia de Dios muy bonita y me gozo, y ojalá que usted también se esté gozando. Y sígase gozando, hermano. Otro versículo clave en esta palabra hebrea yatzar es Isaías 64:8. Voy a leer la versión del Nuevo Mundo. Dice, y ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Yatzar, y todos somos la obra de tus manos. Aleluya, gloria al Señor. No hay demasiado fundamento, hermanos, para gozarnos de saber quiénes somos en Dios y cómo el Señor nos ha creado. Pues sabemos, hasta aquí tenemos documentado de que el Señor nos formó del polvo de la tierra. Amén. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Le sopló el nepesh, el aliento de vida. Amén. Ser viviente, hermanos, en hebreo es la palabra nepesh y en griego es psuche. En el Antiguo Testamento, nepesh es usada 754 veces y de estas unas 470 es traducida a alma. También es traducida en varias otras maneras, entre otras significa vida, hombre, mente, aliento, criatura, persona, etc. ¡Qué bonito! Ahora les voy a leer en un diccionario etimológico de la lengua castellana. En alma dice ánima, del griego anemos, viento, soplo, aire sutil, con el cual fue comparado al principio interior de todo el cuerpo viviente. Anemios es un verbal de ao, alemi, soplar, respirar. Y otros dicen que su radical es el sánscrito ana, soplar y respirar. Híjole, un poco difícil de entender lo que dice este diccionario, pero pues ahí se los comparto. Amén. La palabra iso en hebreo es asa, una sustancia requerida de que la cosa hecha consiste. Por ejemplo, el alma no es más ni menos que aquello que da vida al cuerpo de la persona. No tiene nada que ver si la persona es cristiana o no lo es. Mientras respire, tiene un alma. Amén. O sea, cristianos y no cristianos tenemos alma, cuerpo y espíritu. En 1 de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas
psuche, o sea, alma, es decir, 8 fueron salvas por el agua. Amén. Aquí les voy a dar otra cita bíblica donde menciona al alma, Génesis 35 del 16 al 9. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajado en su parto, le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, el nepesh, pues murió. Y llamó su nombre Benón, y mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, lo cual es Belén. Amén. Hay muchas citas bíblicas que corroboran todo lo que le estoy diciendo de que somos seres tripartitos. Mire lo que voy a compartirle. Es interesante que los animales tienen cuerpo que regresa al polvo también, es decir, que se descomponen a partir de la muerte. Y también tienen un alma, de tal manera que con el último aliento cesa su vida igual que la nuestra. En Génesis 1:20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, nepesh. Génesis 1:21. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente, nepesh. Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, nepesh. O sea, la vida, con ese aliento de vida que dio el Señor. Amén. Ay, me estoy gozando. Disculpe mi emoción, pero estar respirando hace de la persona o del animal un ser vivo, un alma viviente, pero exactamente dónde reside o dónde vive el alma en el cuerpo. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Aleluya, pues se lo voy a revelar. Levítico 17:11. Porque la vida, nepesh, de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, nepesh. Y la misma sangre hará expiación de las personas, nepesh. Otra vez, gloria al Señor. ¿A poco no es un conocimiento maravilloso? El alma de nosotros se encuentra en nuestra sangre. O sea, la vida está en nuestra sangre. Gloria al Señor. Sinceramente que este estudio bíblico, y no porque su sierva, su amiga, su servidora, su hermana en Cristo esté compartiéndolo, no, sino porque contiene una información importantísima, hermano. Yo espero que se goce. Le voy a dejar solo hasta aquí, no me quiero alargar mucho. Después voy a continuar con el tema. Yo espero que se haya quedado bien emocionado de estar estudiando cosas un poco más profundas de la palabra de Dios, y que yo pueda tocar su nepesh, su alma, y lo motive a que siga estudiando, que siga adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, de ese ser creador, de ese ser maravilloso que es nuestro Dios, y de saber cómo estamos constituidos nosotros los seres humanos. Por eso es tan importante el estudio y las ciencias, las doctrinas que enseñan la palabra de Dios. Amén. Amigo y hermano, yo deseo con todo mi corazón que seas prosperado, así como prospera tu alma, tu nepesh. ¿Y cómo prospera tu alma, tu nepesh? Pues cuando escuchas el mensaje bendito de la palabra de Dios. Bendiciones.